En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. Y jóvenes del curso de quinto de secundaria, les saludo el día de hoy. Quiero compartir con ustedes el siguiente versículo que dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. En tiempos de angustia, preocupaciones, incluso cuando oramos y pedimos algo al Señor y Él no nos responde, nosotros nos preguntamos y decimos, ¿dónde está? Sin embargo, aquí en este versículo encontramos una promesa. Primero, que debemos ser pacientes, porque cuando pedimos algo, Dios no tarda en responder. Dios sabe por qué pasan diversas circunstancias, aunque no lo entendamos. Solo nos queda confiar en Él. Quiero desearles lo mejor, una exitosa semana a cada uno de ustedes, pues ahora nos toca continuar con nuestro avance. Muy bien, señoritas y jóvenes, continuamos con nuestro avance, ya que en la anterior clase estábamos viendo sobre lo que es el sujeto dentro del predicado. Ahora nos toca ver la segunda parte, que es el predicado. Por eso que vamos un poquito a hacer un repaso de lo que es el sujeto, porque en algunas prácticas he encontrado algunos errores. En la siguiente oración que dicen, en la enramada cantan los pájaros, vamos a analizar. Ya, el primer consejo que les doy primero es encontrar el verbo. En esa oración el verbo es cantan, porque es la acción de elevar, ¿no?, una alabanza, unas palabras, un sentir, ¿no?, a un ser y a otra persona, a la naturaleza, dependiendo. Entonces este es el verbo. Ahora, el segundo paso es que nosotros vamos a hacer la pregunta al verbo de quiénes. ¿Quiénes cantan? ¿La enramada canta? No, los pájaros. Entonces decimos que los pájaros es el sujeto, ¿ya? Y lo demás sería el predicado. Que quede muy claro esta división. Muy bien, tiene que quedar bien dividido la delimitación. Ahora, si me piden analizar el sujeto y sabemos que uno de los modificadores del sujeto es el modificador directo, yo no puedo buscarlo en el predicado, no puedo hacer eso, ¿sí? Lo que es del sujeto en el sujeto, porque el predicado tiene sus propios complementos, no olvidemos eso. Por consiguiente, hacemos una recomendaciones y una conclusiones. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar el verbo núcleo. No se olviden, ese verbo tiene que estar conjugado. Después de que identifiquemos, hacemos la pregunta ¿quién? Y separamos el sujeto del predicado, ¿no? El sujeto puede ser al inicio, al medio, al final, depende, ¿no? Luego de que separamos, solo nos encargamos de analizar el sujeto. Analicemos el sujeto y luego sus complementos, sus modificadores, lo que tenga, ¿no? Después de que terminamos de analizar el sujeto, nos vamos a analizar todos los elementos que componen el predicado, ¿sí? No se olviden, siempre empezando por el núcleo. Por ejemplo, en la siguiente oración vamos a hacer un análisis, ¿no? Los niños buscan a Dios cada mañana. ¿Cuál es el verbo? Buscan. ¿Quiénes buscan a Dios cada mañana? ¿Quiénes buscan? Pues son los niños, ¿no? Hacemos la separación. Entonces decimos que acá los niños es el sujeto. ¿Dónde tenemos marcado? Ahora sí. Y lo demás es el predicado, ¿no? Ya hemos hecho la división. Quiero que quede bien claro de que el sujeto y el predicado son cosas muy diferentes, no pueden ir juntas. El sujeto tiene sus elementos como el predicado, ¿no? Ahora continuamos. En el predicado vamos a ver lo que es su estructura, sus clases y también sus complementos. A diferencia que el sujeto, en el predicado se llama complementos, en el sujeto se llaman modificadores. Empezamos. ¿Qué es el predicado? El predicado es una frase o una palabra que está constituida por un verbo, que llamamos también núcleo a este verbo, ¿no? Este verbo puede ser acompañado de otras palabras que se llaman los complementos, dependiendo. En resumen, decimos que el predicado es lo que se dice del sujeto. Si yo hablo de Carla, ¿y qué hace Carla? ¿Qué digo de ella? Se dice que lee, entonces ahí, ¿no?, un complemento que además tiene su verbo. En esta oración, los arqueólogos encontraron un fósil. En esta oración nosotros tenemos claro de quiénes estamos hablando,
de los arqueólogos. ¿Qué hicieron? Encontraron un fósil. Hago la separación y digo que es el sujeto arqueólogos y lo demás el predicado. Esa separación tiene que quedar muy bien. Continuamos ahora con lo que es la estructura del predicado. Como primera base, el predicado tiene un núcleo. Tiene que quedar claro ese núcleo. El núcleo está compuesto sí o sí por un verbo conjugado. Solamente es un verbo, pero sí este verbo se puede presentar en tres formas. La primera forma es simple. Una forma simple es cuando es una sola palabra. En el caso de lee, José lee el periódico. Un verbo conjugado es una forma compuesta también cuando hay dos, que quiere decir, miren, en el caso de ha leído, su auxiliar y su participio que vamos a desglosar más adelante. También tiene una perífrasis verbal, que son más de dos verbos. Mira, dos verbos. Puede leer el periódico. Entonces, una característica. También tiene como complementos el objeto directo, que es una frase, y el objeto indirecto, que también representa una frase nominal. ¿Por qué nominal? Porque tiene un sujeto dentro de él, ¿no? Vamos a ir desglosando más adelante. Ahora hablemos de estas tres clases de verbos. La primera es cuando tiene un verbo simple. Está compuesta por una sola palabra y nosotros vamos a trabajar con este verbo que es el participar. Y dice el equipo participó en el campamento. En este verbo simple es el más usado. Cuando dice jugué, salté, lloré, es el más simple. El verbo compuesto a veces muchos no lo identifican. Está compuesto por dos palabras. El auxiliar haber, ¿ya? Esto hay que conjugarlo, y el participio del verbo base. ¿Y qué es el participio? Son las terminaciones ad oído a los verbos. Por ejemplo, del verbo cantar, cantado. Del verbo participar, participado. ¿Ya? Eso no se conjuga, ese se acomoda. Por eso tenemos en la oración el equipo había participado en el campeonato, el auxiliar. Los dos se necesitan, porque una oración no puede ser el equipo había en el campeonato, no da, o el equipo participado en el campeonato, no da. Los dos se necesitan, por eso se une, por eso es un verbo compuesto. La otra es la perífrasis verbal. En la perífrasis verbal está compuesta por 2 a 3 palabras, un verbo conjugado, un nexo y un verbo en infinitivo. Por ejemplo, el equipo tuvo que participar, sigue expresando la idea, ¿no? Entonces, cuando nos encontremos esto, el nexo que y el verbo en infinitivo, nosotros subrayamos y ponemos perífrasis verbal. Entonces, hemos visto 3 clases, el verbo simple, el compuesto y la perífrasis verbal. No se olviden porque en los ejercicios también va a entrar esta. Muy bien, continuamos con lo que son las clases de predicado. Hay 2, la nominal y la verbal. Entonces, vamos a continuar con la explicación de las mismas. Empezamos con el predicado nominal. Predicado nominal llamamos a todas aquellas frases que expresan algo del sujeto, pero tiene algo en característico, su verbo. El verbo tiene que ser copulativo porque solo van a atribuir una cualidad al sujeto. Ese verbo copulativo hay 2, el ser y estar. Hay algunos más, pero estos son los más usados. Tomen nota del ser y el estar. Ya, por consiguiente, si nosotros en una oración tenemos Pedro y Juan fueron discípulos de Jesús, nuestro verbo es fueron, ¿ya? Es del verbo ser que está en tiempo pasado, entonces esta oración tiene un predicado nominal. Hacemos la separación y es un predicado nominal. ¿De qué depende? Del verbo. ¿Ya? Si yo hago, repito, una oración con un con un verbo copulativo, entonces es predicado nominal. Ahora, cuando encontramos un predicado nominal, siempre en el sujeto hacemos su análisis, separamos atributo. ¿Por qué voy a poner atributo? Porque depende del verbo. Como el verbo es copulativo, de esto ser, entonces su complemento sí o sí se va a llamar atributo. Quiero quedar claro en estos 2 verbos. Vamos a ver unas pequeñas conjugaciones. ¿Por qué son verbos copulativos? Porque el verbo ser no expresa acción, solo sirve de enlace, por eso de cópula. Cópula es enlazar, unir. Estos 2 verbos no expresan acción. Si yo conjugo en pasado es era, si conjugo en presente eres, si conjugo en futuro será. Ahora del verbo estar, si conjuga en pasado estuve o estaba, depende de la forma, del tiempo. También si conjuga en presente estás y en futuro estar. También solo estamos haciendo con algunos pronombres la tabla de conjugaciones más y eso también tiene una actividad en práctica, pues depende mucho, no se olviden. Cuando una oración tiene un verbo copulativo, su predicado se llama nominal. Continuamos con el predicado. Vamos a ver algunos ejemplos más acá. Estas piñas son del Chapare. El verbo es copulativo, de ser. Entonces, pongo BN, verbo núcleo, separo, sujeto, siempre el predicado. Pongo PN porque es predicado nominal.
¿no? Analizo siempre lo que le pertenece al sujeto, modificador directo, núcleo, lo del sujeto que se llama atributo. Siguiente oración. Tu hermana estaba en el museo. Estaba de estar. Sabemos el verbo, ¿no? Núcleo. ¿De quién hablamos? De tu hermana, que es el sujeto, lo demás el predicado nominal. Analizamos internamente el sujeto con sus complementos y el predicado su atributo. Muy bien, esto no tienen que olvidar. Vamos al predicado verbal. Una característica del predicado verbal, a diferencia de los otros, es que estos verbos que tienen como núcleo expresan acción. ¿Ya? El núcleo es un verbo que expresa acción. No se olviden cómo, fundar, leer, cantar, reír, llorar, decir, pueden mencionar muchos más verbos. ¿Por qué es acción leer? Porque el hecho que yo agarre un libro y voltee las páginas, que mis ojos estén y que yo comprenda es una acción. Que yo diga al decir que lo que estoy hablando ahorita es una acción, es muy diferente, ¿no? En este ejemplo vamos a tomar lo siguiente que nos dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra. Nuestro verbo es fundar. Como el verbo no es no copulativo, este verbo que se llama y este predicado verbal. BB, ¿ya? Siempre luego analizamos también internamente el sujeto, sabemos que tiene un núcleo, un modificador indirecto y lo demás tiene sus complementos que vamos a ver a continuación. Otros ejemplos más. Espero tu carta mañana mismo. El verbo esperar. ¿Quién? Yo. Yo espero. Entonces este sujeto tácito. Como no tienes de más, si pones CT, no tengo que buscar cuidado, no tengo que estar buscando acá modificador indirecto, no, porque no hay sujeto. Lo que sí es analizar esto, que vamos a continuar más adelante, porque estos ya son los complementos. ¿Qué clase de complementos? Lo vamos a ver a continuación. Le hablé de tu problema a Pablo. Verbo hablar. ¿Quién? Y yo le hablé. Sujeto tácito, porque yo le hablé a Pablo. Entonces sabemos que este es sujeto tácito y se pone PB porque es predicado verbal y continuamos, ¿no? Ahora tenemos que entrar a lo que es sus complementos. Primer complemento es objeto directo, no se olviden, objeto directo. ¿Qué será el objeto directo? Continuamos. El objeto directo es la palabra o frase a la cual recae la acción verbal expresada por el verbo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo uso un verbo, por decir comprar, esa acción de comprar implica que yo realice y traiga algo y recae. Yo compro un libro, compro una ropa, compro comida. ¿Qué compro? Comida. ¿Qué compro? Ropa. Entonces ahí es lo que recae la acción del verbo. Muy bien, a estos verbos se les llama verbo transitivo, siempre van a responder a un qué. ¿Cómo yo reconozco el objeto directo? Tengo que hacerme primero identificar el verbo. Después que identifico el verbo, tengo que hacer la siguiente pregunta al verbo. ¿Cuál es la pregunta clave que no deben olvidar? ¿Qué es lo que? Esa es la pregunta. ¿A quién? Al verbo. Si no identifico el verbo, no voy a poder hacer la pregunta. Y si la pregunta no tiene respuesta, no tiene objeto directo. ¿Y cómo es esto? Veamos a continuación en los siguientes ejemplos. El hábil estudiante ganó el premio. El verbo es ganó. Siempre el verbo. Separó, no se olviden, la estructura sujeto del predicado ya está separado. No me olvido, tengo que analizar los elementos del sujeto, que es el núcleo. Aquí tiene dos modificadores. Ahora analizo el predicado y hago la pregunta. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Qué es lo que ganó? La respuesta es el premio. Subrayo y pongo objeto directo. Ese es el objeto directo. ¿Qué es lo que ganó? ¿No? Ahora en la siguiente oración tengo, tus padres han comprado el nuevo estante. ¿Ya? En esta oración vamos a analizar. Han comprado. Dos palabras. ¿Qué clase de verbo se llama este? Verbo compuesto, verbo núcleo. No puedo separarlos, van juntos. ¿Quiénes han comprado el nuevo estante? Tus padres. Separamos siempre el análisis correspondiente al sujeto. Ahora me voy a preguntar y hago la pregunta, ¿no? Pregunto, ¿qué es lo que han comprado? El nuevo estante. Y subrayo toda la frase y pongo objeto directo. Creo que quedó claro, ¿no? No se olviden la pregunta, ¿qué es lo que? Al verbo. Entonces, primer paso, siempre el verbo, repasamos, luego separamos, analizamos luego el sujeto y finalmente el predicado. Son los pasos. ¿Qué es el objeto indirecto? El objeto indirecto, ahora, es interesante esto porque también pueden ser personas. Es como que el otro sujeto, porque es el modificador que recibe la acción del verbo. ¿Ya? La acción, recibe, se beneficia
Raro, ¿no? Se va a beneficiar. Si yo compro pan, es para alguien. Ah, ese alguien es el beneficiado. Entonces vamos a ver, hacer la pregunta acá. Un ratito que esto se nos ha desconfigurado. Aquí está. ¿Cómo reconocer el objeto directo? Con las siguientes preguntas. Mira, ¿a quién es? ¿O quién es? ¿Para quién o para quiénes? ¿A quién pregunto esto? Al verbo. No se olviden, al verbo. Sí, esos son los pasos. Así hay dos clases de preguntas. ¿A quién o para quién? Al verbo. Entonces, el qué es lo que es para el predicado, perdón, para el objeto directo y esto es para el verbo. Aquí ya está subrayado. Mira, ejemplos. Vamos a hacer. El estudiante compró un regalo para su tía, objeto indirecto. Y la pregunta va, ¿no? ¿Para quién compró? Para su tía. Entonces está claro. Pasamos a la siguiente. Cantaron canciones de juventud a los egresados. Cantaron verbo, ¿no? Ya está subrayado, sujeto tácito. ¿Qué cantaron? Canciones de juventud. Tengo que buscar siempre el objeto. ¿A quiénes cantaron? A los egresados. Entonces acá ya responde esto, ¿no? No se olviden. El objeto directo, ¿qué es lo que compró? Y el objeto indirecto, ¿para quién compró? Es un beneficiario. Digamos que yo compré este objeto para mi mamá. Entonces mi madre sería el objeto indirecto y este objeto sería el objeto, ¿no? Directo. Yo soy el sujeto. Yo entrego y mi madre es la beneficiada. Ahí hay una relación de uno hace algo y el otro recibe, como que el receptor, así podemos llamarlo, ¿no? Ahora sí, nosotros ahora vemos los últimos ejemplos. Rodrigo escribe un libro para su madre, la tristeza está presente entre las víctimas, la música suave relaja la mente y la nueva televisión es enorme. Miren, hay que ver los verbos, si expresa acción o es un verbo copulativo, tendrá objeto directo, no tendrá. Esta actividad les voy a dejar a ustedes para que ustedes la realicen. Quiere decir que ahora que están viendo los 10 primeros, que enseguida da la consigna, ¿no? Los 10 primeros que me envíen analizado estas oraciones se van a ganar 10 puntos, pero recuerden que tiene que estar correctamente analizado lo que le pertenece al sujeto y lo que hay del predicado. No dudes que cualquier consulta tú me puedes realizar. Será predicado nominal, será predicado verbal. Acá está la actividad, mira. Analiza sintácticamente las 4 oraciones que ya se les mencionó. Señala sus partes para los 10 primeros que envíen una foto por Classroom. Después de ver el video, o sea, después de ver el video se ganan 10 puntos. Pero no por hacer como sea. Tiene que estar bien. Yo voy a revisar correctamente. Otros puntos extras. Miren, escribe 2 oraciones en cada forma verbal en los diferentes tiempos verbales. Quiere decir, estos tiempos verbales se refiere a cuando es uno solo, como jugué, he jugado, tengo que jugar. Voy a dejar las consignas en Classroom también. Para los que realicen se van a ganar 5 puntos. Otra actividad, a los primeros que completen la tabla de conjugación, que también está en Classroom, otros 5 puntos. Y finalmente escribe 3 oraciones con el verbo ser y 3 con estar. Depende en qué tiempo tú hagas 5 puntos. Entonces, los que quieren ganar puntos extras, porque no es obligatorio, pasa que alguno no trabaja en alguna actividad y quiere que estos 5 puntos vayan ahí, pues esta es tu oportunidad. Participa y pues, señoritas y jóvenes, desearles lo mejor, ¿no? A cada uno de ustedes. Gracias, que les vaya muy bien, Dios bendiga sus hogares y hasta la próxima oportunidad.